Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí estar en tu casa nuevamente, trayendo una palabra que nos va a acompañar durante la semana y que nos va a hacer entender mucho más a nuestro buen Dios. Siempre antes de cada reunión iniciamos hablando palabras de bendición. Creemos mucho lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Dicen también las Escrituras que no debemos hablar palabras corrompidas, sino aquellas que den gracia a las personas. Y también dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para poder tener fe necesitamos que alguien hable, que alguien diga algo. Y esa persona vas a ser tú el día de hoy, bendiciendo a quienes están a tu alrededor. Vamos a decir todos juntos: en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia y tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo juntos y fuerte, porque nada hay imposible para Dios. Hace muchos años atrás, yo recuerdo haber visto un documental, muy interesante por cierto, donde se analizaban las diferencias que habían entre las naciones poderosas o del primer mundo y las naciones del tercer mundo o en vías de desarrollo. Tomaron como muestra a 5 países de cada lado y comenzaron a analizar cuál era la forma de vida, sus formas de creencias, las leyes del lugar, el tema de los recursos humanos, las personas, las capacidades de la nación, los recursos y todo lo demás. Y el análisis fue muy interesante, muy importante, porque encontraron que a nivel de recursos y de personas no había muchas diferencias. Habían personas preparadas, capacitadas, y a nivel de recursos los países no tenían problemas, habían muchos recursos. Entonces sí comenzaron a encontrar algunas diferencias, pero encontraron una en particular, una diferencia, algo que hacía que estas personas que viven en países del primer mundo sean del primer mundo. Y la diferencia entre ellos era la forma de pensar. ¿Cómo piensan las personas del primer mundo? Difiere de cómo piensan las personas en países en vías de desarrollo. Y esa forma de pensar hace la diferencia. La forma de pensar hace la diferencia entre equipos de fútbol, equipos deportivos, bufete de abogados, familias y todo en una nación. Hace la diferencia de acuerdo a la forma de pensar. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Lo que pensamos es tan determinante en nuestras vidas porque nuestro comportamiento deriva de nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar acerca de lo que pensamos, porque eso va a hacer que nosotros tengamos determinadas actitudes, acciones o nuestro comportamiento en total. Por ejemplo, en mi mente yo puedo sentir o pensar algo con respecto a Dios, y eso va a determinar mi fe y mi comportamiento frente a Dios, de acuerdo a lo que yo pienso de Él, porque puedo pensar cosas incorrectas de Dios. Y lo que va a pasar es que al pasar el tiempo, mis pensamientos van a alejarme de esa relación con Dios, van a afianzarla o van a mantenerla en un desequilibrio total. Entonces, todo lo que nosotros pensamos tiene un impacto tan fuerte en nuestras vidas. Y yo quiero pensar también cuán impacto tiene en nuestras vidas o cuánto poder hay en una mente transformada, en una mente que ha cambiado completamente. Cuando las personas vienen por consejería o por algún tema familiar o alguna situación y nos piden que las personas de su familia tengan cambios, ¿no? Sea en el matrimonio o en la relación con los hijos, tengan algún cambio. Lo primero que le decimos junto con Susana es que las personas tienen que cambiar su forma de pensar. Porque tú puedes pretender cambiar acciones en tu vida, ¿ok? Y vas a poder sostenerlo un par de semanas, unos días, pero luego vas a volver al mismo comportamiento porque en el fondo tu pensamiento sigue siendo el mismo. Y lo que hemos leído en la palabra en Proverbios dice que tú eres el resultado de lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas, tú haces lo que tú piensas. Entonces, para poder tener un cambio en nuestras vidas, primero tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Hay algo importante en todo esto. ¿Qué es lo que piensas de ti y qué es lo que piensas de Dios?
Escuché la historia de un pastor que contaba cómo él estaba sentado en su casa y estaba viendo a dos de sus nietos jugar, un varoncito y una mujercita. Estaban jugando entre ellos a que eran un cocodrilo y un lagarto, y entre ellos hacían fuerza. Entonces el niño, los dos tenían la misma edad, unos 5 años me parece, o 6 años. El niño tomó a su prima y la tumbó y le puso la rodilla sobre la espalda y no la dejaba moverse. Pero la niña que estaba en el suelo le dijo: tú no puedes hacer eso porque tú eres un lagarto y yo soy un cocodrilo y tú eres más pequeño que yo, así que tú no puedes hacer lo que estás haciendo. Entonces el niño se paró y otra vez se enfrentaron, y el niño otra vez por fuerza le volvió a tumbar al suelo, y ella le dijo nuevamente: tú no puedes hacer eso porque tú eres un animal mucho más pequeño que yo y no puedes tumbarme, no tienes las fuerzas para hacerlo. Así que el niño lo observó y nuevamente se paró. Al final la niña lo tumbó a él y él se dejó estar ahí en el suelo, y ella le puso la rodilla en la espalda y no lo dejó pararse. Esto grafica total y absolutamente lo que pasa en la guerra espiritual, en la batalla espiritual que se desarrolla en nuestras mentes. Porque es verdad, este niño era más fuerte que su prima, pero las palabras de ella hicieron que él creyese que verdaderamente era más débil. Y a las finales ella terminó ganándole solamente por las palabras, solamente por lo que le decía, porque él aceptó esas palabras en su mente, esos pensamientos entraron y por ende su comportamiento cambió. Esa es la batalla espiritual, porque cuando Satanás viene contra ti, cuando el diablo viene contra ti, lo primero que hace es comenzar a poner pensamientos en tu corazón, pensamientos en tu mente, diciéndote cosas como que yo soy más fuerte que tú, o tú no mereces aquello, Dios no va a responder tus oraciones, tú no eres digno de acercarte a Dios, tú eres un vil pecador, y cosas por el estilo. Pensamientos que comienzan a llenar tu mente, y desde ahí Él comienza a monitorear toda tu vida, porque esos pensamientos comienzan a convertirse en fortalezas en tu vida. Comienza a sembrar una y otro pensamiento que no son verdad. Porque Él puede decir que es más fuerte que tú, Él puede decir que tiene más recursos que tú, pero no es cierto. Tú eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres hijo de Dios, hay realeza en ti. Tú eres rey, tú eres sacerdote, tú tienes autoridad, tienes fortaleza, tienes el poder de Dios de tu lado, al reino de los cielos de tu lado. Pero cuando tú aceptas esos pensamientos en tu corazón, entonces todo va a cambiar en tu vida. Así como este niño, que era más fuerte que su prima, pero terminó siendo doblegado solamente por las palabras que ella sembró en la mente de él. Satanás hace lo mismo con las personas. Es por eso que es necesario que nosotros trabajemos en la transformación de nuestra mente. La palabra comienza a transformar nuestra mente y nos lleva al punto de una revelación no solamente de quiénes somos, sino qué tenemos, qué podemos lograr, qué recursos son nuestros y quién está de nuestro lado. Desde ahí tenemos que pensar lo correcto. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate bien, lo que este texto nos está diciendo es que el diablo puede venir y puede desde tus pensamientos monitorear tu pasado, tu presente y tu futuro, porque va a hablar de tu pasado con respecto a las cosas que hiciste, a tus fallas, a lo que ocurrió y todo lo demás, y eso puede afectar tu presente. Él puede manipular todo eso, pero es revelador entender que la palabra dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, no son naturales, sino dice son espirituales. Esto tenemos que entenderlo, que las armas que Dios nos ha dado son totalmente espirituales y están llenas del poder y la autoridad de Dios. Cuando habla de fortalezas, está hablando de lugares fortificados, de castillos. Esa palabra traducida del griego también significa seguridad. Lo que el enemigo hace es construir argumentos en tu mente de tal forma que se convierten en fortalezas y son la seguridad de él, de nuestro adversario. Cuando tú hablas con alguien que se está acercando a Dios y de pronto tiene una autoestima aplastada,
Y cuando piensa de sí mismo, piensa en miseria, en derrota, en enfermedad, que las cosas van a estar mal, nada le sale bien. Cuando te encuentras con una persona así, ¿qué cosa es lo que tiene? Lo que tiene son fortalezas en la mente. Y la palabra dice que son espirituales. Esto no se derriba simplemente con argumentos solamente. Esto se derriba con el poder de Dios. Cuando tú oras por esa persona, cuando tú atas lo que el diablo está haciendo en ese lugar, entonces todo comienza a cambiar. Porque el diablo va a tener su fortín en la mente de esa persona y la va a gobernar y va a guiar áreas de su vida. Aunque creas en Dios, tú puedes creer en Dios, pero pensar, por ejemplo, que Dios no va a responder tus oraciones, o que Dios no escucha tus oraciones, o que estás lleno de indignidad y por eso Dios está alejado de ti, que son pensamientos que vienen de Él. Entonces lo que ocurre es que, aunque tú sigues siendo un hijo de Dios, te alejas de esa relación fuerte con Dios y Él gana territorio en tu vida. Esa es su seguridad. Por eso dice, las armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento que se levanta, dice, en contra de del conocimiento de Dios. Cuando dice derribar, esta palabra es destrucción, demolición, extinción. O sea, lo que hacemos nosotros con estas armas espirituales es destruir esos argumentos en la mente de la persona para que quede libre. Estas armas no son espirituales, destruimos esos argumentos que tienen atadas a las personas, los derribamos. O sea, dice, la traducción es demoler con violencia. Demoler con violencia. No es un tema tranquilo. Cuando nosotros nos introducimos en la batalla espiritual, es un tema de violencia, poder liberar y ser instrumento de Dios para liberar a esa persona. Que Dios ya la hizo libre en la cruz, pero los pensamientos mantienen cautividad sobre esa persona. Y todo eso tiene una finalidad. Fíjate que este texto de Corintios nos dice algo con respecto al trabajo del diablo sobre la vida de la gente. Hay una finalidad. Porque dice que estos argumentos están allí por una razón. Porque se levantan, dice, en contra del conocimiento de Dios. Todas estas construcciones, pensamientos extraños, filosofías o pensamientos con respecto a Dios. Porque cuando tú piensas de Dios incorrectamente, entonces el poder de Dios se paraliza en tu vida. No puedes relacionarte con Dios correctamente. Entonces, estos pensamientos se forman como estructuras, como fortalezas, como murallas, para que la gente no pueda conocer a Dios. Y estos pensamientos pueden estar en alguien que no cree en Dios y en alguien que también cree en Dios. Porque tú puedes creer en Dios, pero creer que Dios no va a hacerte libre, creer que Dios no va a responder a tus oraciones, creer que Dios se ha olvidado de ti, creer que Dios no quiere sanarte, creer que Dios no tiene la voluntad de poder proveerte, creer esas cosas que son incorrectas, porque la palabra de Dios nos enseña acerca de las promesas de Dios, de la libertad que tenemos, las razones por las cuales Jesús vino a este mundo. Entonces esos argumentos que están ahí lo que hacen es alejarte de ese conocer de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si conocíamos la verdad, Jesús mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, si tú conoces la verdad te hace libre. Hay libertad. Y cuando no hay conocimiento de la verdad, conocimiento de Jesús, por ende, estás en esclavitud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las personas que conozcan a Dios realmente? Pero que conozcan a Dios realmente, no de una forma religiosa o tradicional, sino lo que dice la verdadera palabra. Porque el diablo se ha encargado de hacer que las personas malentiendan o malinterpreten ciertas partes de la Escritura, tomándolos por separado para crear una mala imagen de Dios, para que tú no conozcas a Dios como tu papá, para que dudes de las intenciones de Dios, para que dudes de las cosas que Él ya hizo por ti, para que tú termines orando, pidiéndole a Dios cosas que Jesús ya las logró en la cruz. Entonces, cuando tú ignoras todo eso, entonces tu estilo de vida no es un estilo de vida en victoria o de fe o de confianza, sino es un estilo de vida de miedo, de derrota. Y el más grande problema en el mundo y en los mismos hijos de Dios es precisamente lo que piensan de Dios. Yo me he topado con muchas personas creyentes aún de muchos años que cuando conversas con ellos creen cosas incorrectas de Dios. Entonces yo entiendo
Esas son estructuras que el diablo puso en su mente para que no conozcan a Dios realmente y sean libres, porque la finalidad de esto es que tú vivas en libertad. Hay algo más en medio de todo esto, que es que tenemos por un lado los pensamientos de Dios versus tus pensamientos. Por un lado tenemos los pensamientos de Dios, por otro lado están nuestros pensamientos. Nosotros podemos pensar cosas equivocadas con respecto a Dios, podemos pensar cosas como por ejemplo, Dios no me escucha. Yo he conocido personas que creen por ciertas cosas de su pasado que Dios no les escucha porque cargan culpa en su corazón. O Dios no toma en cuenta los detalles pequeños de mi vida. Cuando nosotros estamos en la calle haciendo diferentes cosas, pensamos que Dios no interviene allí. Dios interviene en ciertas cosas grandes, potentes, donde se necesitan milagros extraordinarios. Pero las cosas diarias no. Como que las cosas diarias tú tienes que solucionarlas. Que no es verdad. Porque Dios está preocupado por cada detalle de tu vida. Ha contado tus cabellos. O puedes pensar cosas como que quizá Dios no quiere proveerte. Dios no quiere proveerte, no quiere darte la provisión para enseñarte algo, que es una mentira también. Cuando la Escritura habla acerca de que Dios en su naturaleza es proveedor. O quizá Dios no quiere, o quizá no quiere sanarme. Cuando la Escritura dice que en la cruz Él se llevó las enfermedades. Entonces todas estas cosas que nos llevan a pensar distinto a lo que Dios piensa de sí mismo. Todo esto trae una confusión a nuestra mente y puede evitar que inclusive que nosotros recibamos ciertos milagros de Dios o que podamos recibir respuestas de Dios, y no porque Él no lo haya provisto o no lo envíe. Él ya lo envió. El tema es que yo no lo reciba, porque todas estas cosas no queden allí. Hace algunos años atrás, yo recuerdo que estaba sentado, yo estaba orando, hace muchos años atrás, estaba orando y recuerdo que Dios comenzó a hablarme y me hizo ver como una pared donde habían ladrillos. Y me dijo, los pensamientos del hombre son así, esta es tu mente, ¿ok? Y para poder transformar tu vida, tú necesitas cambiar de forma de pensar. No puedes ignorar un pensamiento, no puedes esconder un pensamiento. Para cambiar tu vida, la forma de comportarte, tú tienes que reemplazar los pensamientos. Es la única forma de transformar. Y él me hizo ver esto y era como que tomaba un ladrillo, una pared grande, y tomaba uno de esos ladrillos y lo colocaba al costado de otro y poco a poco lo iba empujando y lo iba sacando. El otro ladrillo caía y este nuevo ladrillo tomaba su lugar. Y Dios me explicó, esa es la forma como tú cambias de forma de pensar. Sacas un pensamiento de tu mente cuando introduces un pensamiento mío. Y ahí está la diferencia, porque tu mente está lleno de pensamientos tuyos, productos de tu vida, de tu pasado, de tus experiencias, de tu familia, de los consejos, del colegio, de la universidad, de tus amistades, de las relaciones que tuviste con personas en el trabajo, en diferentes lugares, gente que conociste. Y todo eso fue poblando tu mente de pensamientos con respecto a diferentes cosas y forman una estructura. Entonces, inclusive el diablo también forma muchas cosas en tu mente de esa forma. Pero la forma de cambiarlo es tomar un pensamiento de Dios e introducirlo en nuestra mente para que el pensamiento antiguo salga. Y entonces se produce un cambio en tu vida. Por eso es que cuando la gente quiere cambiar, les enseñamos a cómo transformar su mente. Cómo quitar un pensamiento antiguo o sembrado por el diablo para que ese pensamiento nuevo de Dios produzca la vida de Dios en tu vida. Porque los pensamientos tuyos producen tu vida. Pero cuando tú introduces los pensamientos de Dios en tu vida, entonces esos pensamientos comienzan a producir la vida de Dios a través de ti. Acuérdate que tienes una nueva naturaleza, acuérdate que tienes la mente de Cristo. Faltan los pensamientos de Dios que pueden ser alojados y entonces produces una vida como la vida de Dios. Entonces todo comienza a cambiar y a partir de allí es que yo comencé a trabajar muy fuerte en mis pensamientos. Comencé a revisarlos, comencé a preguntarme qué tenía que reemplazar, qué pensamientos no eran correctos. Aún pueden ser enseñanzas que estuvieron equivocadas, que han estado durante años y simplemente porque fue una enseñanza quedó en mi mente y comencé a vivir de esa forma sin darme cuenta verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces comencé a trabajar bastante en reemplazar esos pensamientos.
Romanos capítulo 12 dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo comienza a dar un secreto enorme a los romanos. Les dice a ellos que no se amolden a este mundo, ¿ok? Y cuando está hablando acá, no está hablando simplemente de apariencia física o forma de vestir. Lo que está diciendo aquí es no se amolden, no den la misma forma. No den la misma forma de lo que es el mundo, sino dice transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que pasa es que el mundo en el cual vivimos ahora, tiene muchas formas de pensar. Y lo que dice es que nosotros no debemos pensar de la misma manera. ¿Cómo es que debemos pensar entonces? Es la pregunta. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no te conformes, tienes que ser transformado. Esta palabra transformar es la palabra metamorfosis. Es como lo que pasa cuando una oruga termina siendo una mariposa. Imagínate, muchas personas ahorita se parecen mucho a una oruga, ¿no? Están arrastrándose en su vida, pegajosos ahí en el suelo, en la tierra. Pero la metamorfosis, la transformación es cuando esta oruga pasa a ser una mariposa. Entonces, no solamente se llena de hermosura, sino nunca más come polvo, no se arrastra, sino que comienza a volar. Es exactamente la misma figura de lo que dice Pablo. Cuando tú cambias tu forma de pensar, sacas tus pensamientos y pones los pensamientos de Dios, tú tienes una vida completamente diferente. ¿Cómo es que nosotros somos transformados? Por la renovación de nuestro entendimiento. Porque tú puedes decir de ti o de Dios lo que tú piensas, ¿ok? Tú puedes decir de ti o de Dios lo que tú piensas. O tú puedes decir de ti o de Dios lo que piensan otros. O tú puedes decir de ti o de Dios lo que tú piensas que Dios piensa. Pero lo que yo debo decir de mí y de Dios es lo que Dios piensa. Y aquí es algo tremendamente poderoso en nuestras vidas, porque primero, lo que tú piensas de Dios va a afectar tu vida y tu relación con Dios. Y segundo, lo que tú piensas de ti, tú deberías pensar de ti lo que Dios piensa de ti. Eso sea mi identidad. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Tiene que haber una transformación. Hay formas en las que el diablo puede lograr influir o bloquear un milagro en tu vida, y es sembrando pensamientos en contra de Dios. Nunca los aceptes. Tienes que entender algo, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice que él había ido a predicarles con mucho temor y temblor, porque no quería usar de sabiduría humana, sino quería fluir en el poder de Dios. Él tenía muchos enemigos en esa ciudad, mucha gente que argumentaba en contra de sus enseñanzas, pero Pablo dice, no tengo ningún problema, cuando yo vaya no voy a escucharlos hablar, quiero ver lo que Dios hace a través de ustedes, el fluir de Dios a través de ustedes. Y lo que Pablo estaba haciendo era construir un testimonio alrededor de él y de la vida de estas personas, con historias que respaldaban completamente lo que Dios hacía. Porque cuando tú hablas de lo bueno que Dios ha hecho, lo que haces es alabar a Dios, honrar a Dios por el milagro que Él ha hecho, por la respuesta a esa oración. Por eso nosotros siempre contamos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de las personas. Es muy importante entender eso. 1 Corintios, el capítulo 2 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Durante mucho tiempo yo decía, wow, ¿no? Qué tremendas cosas que Dios ha preparado para mí, cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído, y yo decía, bueno, y me enseñaban que algún día, ¿no es cierto?, iba a conocer esas cosas. Pero esa enseñanza me acompañó durante muchos años. Y es como que Dios va quitando una venda de tus ojos. Porque el versículo 10 dice lo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay algo interesante en este pasaje. Un pensamiento sembrado por el diablo es esas cosas que nadie ha visto y esas cosas que nadie ha oído ni nadie ha experimentado. Esas cosas van a ser en el cielo, no tengas ningún apuro, eso va a esperar, eso va a venir mucho después porque por ahora no puedes tener eso. Ese es un pensamiento sembrado por el diablo que evita que tú tengas una revelación mucho mayor de las cosas de Dios. Sin embargo, una mente transformada libera el poder de Dios. Una mente transformada primero va a decir, yo tengo la mente de Cristo, porque la palabra de Dios hace esa afirmación. Yo tengo la mente de Cristo. No voy a formar la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y allí tengo que añadir pensamientos correctos de parte de Dios, porque esa mente tiene la capacidad y permite que yo pueda entender a Dios. Por eso la Escritura en un momento dice, nadie va a decir, oye, conoce a Dios, porque la gente le va a conocer. O sea, la forma de poder conocer a Dios ahora es muy diferente. Tenemos que albergar los pensamientos de Dios en una mente renovada. Y esas cosas ocultas que Dios tenía, te van a ser mostradas. Todo esto oculto ya ha sido revelado en nuestras vidas, es lo que dice la Escritura. El texto primero es tomado del Antiguo Testamento, pero Pablo lo toma eso y lo completa y dice, pero ahora ya ha sido revelado. Pero ahora que estamos bajo una dispensación distinta, bajo la gracia, pero ahora ya ha sido revelado. Entonces esto debe alegrarte a ti y me debe alegrar a mí muchísimo porque no es que vamos a esperar a llegar al cielo para entender muchas cosas, es hoy y es ahora donde debe haber un cambio profundo en nosotros. Y tenemos esta mente de Cristo ahora. Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Han leído ese pasaje muchas veces, ¿no? Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos. ¿Es una verdad? Sí, por supuesto que es una verdad. Pero es una verdad incompleta. Porque esos pensamientos de Dios que son mucho más altos que los nuestros, tienen que ser reemplazados nuevamente. Mis pensamientos tienen que ser reemplazados por los pensamientos de Dios. Entonces esos pensamientos que son más altos que los míos tienen que pasar a ser mis pensamientos. Por eso hay algo poderoso en una mente transformada y renovada. Hay un mover en la vida de la gente completamente distinto cuando esos pensamientos que son mucho más altos que los nuestros, tú oras, dice la palabra, que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y sus pensamientos. Pero ese mismo Espíritu vive en mí y vive en ti. Por eso es que debes tú confiar que Dios puede mostrarte esos pensamientos a ti también. Porque sean los pensamientos de Dios altos, no quiere decir que tú no los puedas tener. Porque recuerda que ahora, después del sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa puede pasar con alguien que tiene una mente renovada? Se cumple la escritura de Lucas 1:37. Nada imposible para Dios. Cuando tú tienes una mente renovada, el poder de Dios va a fluir a través de ti. Vas a caminar en una autoridad distinta. Vas a ver la vida de una forma completamente diferente. Acuérdate que cuando Satanás quiso usar a Pedro para bombardearle con un pensamiento, cuando le dijo, qué pena, no vayas a la cruz. No vayas, que esto no te ocurra. ¿Qué cosa hizo Jesús? Identificó ese pensamiento que venía directo a su mente y no lo recibió. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes la mente en las cosas de Dios. ¿Ok? Apártate de mí. Y él conservó esos pensamientos que Dios tenía. Dios quiere que tú tengas una mente completamente renovada. ¿Por qué? Porque solamente así lo vas a poder conocer profundamente. Y tú vas a conocer tu identidad. Eso va a revolucionar tu vida aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Y yo quiero orar por ti el día de hoy. Quizá tú nunca has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Jesús, de tener esta experiencia, y yo quiero guiarte en una oración. Yo quiero que ores conmigo y le digas, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias porque tú llevaste en la cruz mi pasado, mi presente y mi futuro. Y a partir de ahora, yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Si tú has hecho esta oración, quiero pedirte que te comuniques con nosotros en los números que están, en los enlaces, en nuestras redes sociales. Queremos atenderte, queremos ayudarte en esta nueva experiencia, en nuestra nueva vida que has abrazado. Y a todos los demás queremos decirles que el poder de Dios está sobre ti, que tu Padre está contigo todos los días, protegiéndote y cuidándote, que está de tu lado y que siempre va a responder tus oraciones. Yo sé que Dios, la bendición de Dios está sobre ti. Y como siempre lo decimos cuando terminamos cada reunión, nuestros mejores días están por venir.